Alexandra Ocles, lideresa de organizaciones afroecuatorianas, asambleísta constituyente, secretaria de los pueblos, movimientos sociales y participación ciudadana, asambleísta nacional por Alianza País, coordinadora de la bancada legislativa. Justamente le damos la bienvenida a la asambleísta Alexandra Ocles. ¿Cómo le va, legisladora? Bienvenida. Gracias a ustedes, buen día. Bueno, hagamos una valoración de las 2 semanas precedentes en donde, por un lado, se generó la movilización indígena que confluyó y coincidió el día jueves 13 con la movilización del Frente Unitario de Trabajadores. Los indígenas permanecieron, un grupo de ellos, afines a la CONAIE, concentrados durante prácticamente una semana en el Parque del Arbolito en Quito. El viernes de la semana pasada hicieron una evaluación, se retiraron a sus comunidades, pero advirtieron que van a volver. ¿Cómo evaluamos esas 2 semanas con estos escenarios? Bueno, creo que uno de los aspectos importantes que hay que manifestar es que efectivamente no fue un paro nacional, digamos, en el sentido de que no hubo paralización de servicios públicos, muchos sectores productivos del país siguieron desarrollando sus actividades, por un lado, pero por otro también se identificaron varios conatos y varios cierres de vías en algunas zonas del país. Por tanto, creo que esa afirmación de paro nacional, en principio, entonces, no fue posible. Si no fue un paro nacional, ¿qué tipo de paro fue? Digamos, fue una movilización organizada. Ni siquiera fue un paro, ustedes no lo ubican como un paro, sino una movilización. Yo diría que no, porque los servicios públicos no se paralizaron. Pero hubo cierre de carreteras. Pero hubo cierre de carreteras, es decir, hubo ahí una serie de impedimentos para el tráfico y para el tránsito en algunas zonas. Sin embargo, servicios y otra serie de actividades, digamos, estuvieron desarrollándose con cierta normalidad, ¿no? En algunos casos y en otros con normalidad absoluta. Pero en todo caso, creo que lo que hemos visto en estos días es básicamente una apuesta que se hizo desde estos sectores, tanto indígenas como también otras organizaciones sindicales, en torno a temas que cuando uno revisa sus plataformas de lucha se encuentra con una serie de contradicciones. Y creo que eso también da cuenta entonces de las reales intenciones de estos sectores cuando al analizar esas plataformas de lucha hay aspectos que no concuerdan y que no están centrados en lo que ha pasado en estos años en el país. ¿A cuáles se refiere, por ejemplo? Digamos, a ver, cuando uno revisa la plataforma de lucha de la CONAIE, se encuentra con temas como el archivo de la ley de tierras, cuando esa ha sido una de las reivindicaciones históricas desde la plataforma de los 90, desde el primer levantamiento. Pero lo que la CONAIE quiere es que no se apruebe una ley de tierras. Lo que han cuestionado es el texto de la ley de tierras que está en debate en la Asamblea Legislativa. Bueno, pero entonces hay que plantear eso. Cuestionamos el texto, no pedimos Correcto. el archivo total de la ley, ¿no es cierto? Ellos quieren. O sea, está desde su punto de vista mal dirigido el reclamo respecto de este tema. Es decir, cuando uno lee la plataforma y ve que lo que piden en concreto es el archivo de la ley de tierras, digo, a ver, ahí hay una contradicción y una irresponsabilidad con sus propias bases y organizaciones, porque finalmente esa ha sido una de las reivindicaciones históricas. Y si sigue siendo una de las reivindicaciones históricas de la CONAIE, no es más coherente entrar a la discusión. Sin embargo, varias de esas organizaciones de base de la CONAIE han estado participando en la consulta prelegislativa. Por tanto, digo, ahí sí hay una contradicción real, es decir, para la dirigencia hay una propuesta y para las bases hay otra. Usted ha mencionado ese tema que les afecta directamente al movimiento indígena y que forma parte de sus demandas históricas, yo diría, incluso mucho más atrás del levantamiento del año 1990. Así es. Pero hay otros temas que también me gustaría comentarlo con usted. El hecho de que se haya incorporado en la plataforma de lucha la nacionalización de la banca, por mencionar un caso. ¿Y por qué traigo a colación este tema? Porque resulta que algunos representantes de lo que se denomina la derecha ideológica y que han tenido históricamente relación con la banca han estado apoyando la última movilización de la CONAIE y la última movilización de los sindicatos. ¿Qué decir al respecto? Es que yo creo que ahí hay una serie de contradicciones en todos estos sectores que se juntan por un tema que va más allá de esas reivindicaciones particulares. ¿Cuál es ese tema que va más allá? Enmiendas. Ahí no hay que cerrar Ese es el tema central. Para todos ellos el tema central son las enmiendas, porque si uno además analiza los discursos de cada uno de ellos en los distintos momentos y a través de los distintos medios, todos enfocan toda su protesta al tema enmiendas.
¿Cuál es su objetivo real? No tener y no ver en la papeleta del 2017 a Rafael Correa. Esa es su apuesta, digamos, porque además en ese escenario los discursos son igualitos, de izquierda, de derecha, de los distintos voceros que tienen hoy todos los sectores de oposición. ¿Y ese tema para ustedes es innegociable? Ese tema es un aspecto que está ya sobre la mesa, es decir, la Comisión de Enmiendas ha estado generando los procesos de socialización y de discusión. Ahí hay además, a partir del diálogo con los sectores laborales y sindicales, el sector de los trabajadores, hay una posible revisión de una de las enmiendas que desde el principio en algunos casos y algunos de nosotros incluso planteamos como nuestra posición crítica con respecto Se refiere al tema de los trabajadores. Al tema de los trabajadores. La víspera Entonces, estuvo aquí Fernando Ibarra base, justamente alertando sobre ese principio de entendimiento que podría traducirse en un acuerdo definitivo. Así es, yo creo que esa es una apuesta importante. Por lo demás, digamos, hay temas que se tendrán que revisar, pero también creo que, digamos, todo el proceso de enmiendas, tal como ha sido enmarcado, no va a las 16, va a una en específica que tiene que ver con la reelección. Pero también ahí uno vuelve a encontrar contradicciones, porque entonces, ¿por qué hace un año atrás, por ejemplo, Nebot dijo que Guayaquil había elegido a un proyecto que le ha servido a la ciudad, que ha vuelto a reelegir a él como alcalde porque lleva adelante un proyecto que le ha servido a la ciudad? Tomando en cuenta que Nebot está desde el año 2000. Exacto. ¿Por qué en ese caso sí aplica y sí vale y sí funciona la reelección, y por qué en el caso de un proyecto político como es el de la Revolución Ciudadana no? Entonces, sí creo que en ese escenario este tema de calentamiento de calles que ellos han venido generando paulatinamente, pero además los actos de violencia que también vivió y vivimos todos los ecuatorianos y sobre todo en la ciudad de Quito, creo que sí nos tienen que llamar a una mayor reflexión de cómo entonces esos hechos que evidencian otro tipo de acciones y otro tipo de presencia de los sectores de oposición marcan una hoja de ruta que ellos la tienen clara y que nosotros también vemos cómo esos procesos intentan desestabilizar al proyecto político de la Revolución Ciudadana. Ahora, resulta que finalizan las movilizaciones de los indígenas fundamentalmente. Ellos han advertido que no es que se han terminado, sino que hay una suerte de compás de espera, pero finalizan con algunos elementos. Lo que pasó en Macas, provincia de Morona, Santiago, la clara agresión que sufrieron policías por parte de indígenas que con lanzas justamente arremetieron contra los miembros de la fuerza pública, pero también hay denuncias y evidencias de que hubo exceso en el uso de la fuerza por parte de algunos policías. Yo me quedé impresionado en alguna imagen de algún canal de televisión, me parece que fue en Saraguro, provincia de Loja, donde 4 policías llevaban a rastras a una manifestante. Digo, me parece que la cosa es de lado y lado, pero por otra parte el caso de Manuela Pic, que me da la impresión también ha abonado un poquito a agregar un ingrediente adicional de polémica a lo que ha pasado. ¿Qué valoraciones tenemos sobre eso? Separemos. Creo que le puse medio difícil. No tanto, pero a ver, separemos las cosas, porque comparto con usted que ha habido en el primer caso, es decir, los excesos, por un lado, del uso de la fuerza de los policías, pero también entiendo que debe ser una reacción, finalmente son seres humanos, digamos, no son seres ahí que soportan y aguantan todo, más bien han soportado y han aguantado, digamos, en su condición de seres humanos, todo lo que podían aguantar y soportar. Entiendo que ahí obviamente habrá que sancionar en ese caso de uso excesivo de la fuerza, pero también, digamos, ojalá la sociedad en su conjunto reaccionara frente a el exceso de uso de la fuerza por parte de los manifestantes sobre los policías. Porque entonces si nos alarma lo que pasó con una mujer que fue maltratada por los policías, también nos debería alarmarnos el uso de lanzas en contra de los policías. ¿Qué pasa con el tema de Manuela Pic? Con el tema de Manuela Pic, me parece que han habido algún manejo inadecuado, ¿no es cierto?, en el marco del debido proceso a todo lo que se dio, pero también creo que hay una buena actuación y generamos ahí una activación de un personaje que en este país aparentemente era profesora
y que de la noche a la mañana aparece siendo Activista. militante y activista política y de una organización social. Creo que a veces también hay procedimientos que no corresponden y que generan que uno dé luz a ciertos personajes que no le significaban nada al país. De acuerdo con lo que hemos visto en estos días, se ha actuado en el marco de la ley, así que la señora ha salido también del país, tal como se evidenció, pero creo que es importante revisar esos temas porque no es la primera vez, es decir, en el marco de las organizaciones sociales y algunas organizaciones extranjeras tienden a introducir a ciertos activistas a manera de voluntarios o a manera de profesores, pero resulta que están generando y haciendo otro tipo de actividades con algunas organizaciones sociales nacionales. Y creo que ese es un tema que no es nuevo, es decir, es una actuación ya histórica de varias organizaciones internacionales en el marco de relación, por ejemplo, y sobre todo con los pueblos y nacionalidades indígenas. Gracias por acompañarnos, muy gentil. Con gusto a ustedes. Las reflexiones de Alexandra Ocles, asambleísta nacional del Movimiento Alianza País y además parte del grupo de coordinadores de la bancada del movimiento oficialista en la Asamblea.